vivo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos súper contentos de estar una vez más con ustedes y más con nuestra invitada, una excelente profesional con quien queríamos conversar pues desde hace mucho tiempo y por fin pudimos cuadrar las agendas para que ella pudiese compartir en este espacio. Es una excelente profesional con una trayectoria impecable en el mundo de la medicina y bueno, por eso nos honra presentarles a la doctora Ana María Wittenbury, precisamente para hablar de un tema súper interesante, las hernias. Vamos a tratar de avanzar en todo lo que significa una hernia. Muchas veces tenemos mitos y realidades con respecto a este tema. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando con nuestra invitada y nos encanta que sea la doctora Wittenbury quien esté acá porque ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en cirugía general, además cuenta con una amplia experiencia laboral desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, especialmente en el Hospital Victorino Santaella, donde ha ejercido como cirujano durante más de 25 años. Igualmente ha sido coordinador y docente en diferentes universidades del país y en el ejercicio privado es una de las principales médicos del Centro Médico Docente Los Altos, donde actualmente está laborando. Y justamente hemos querido conversar con la doctora Ana María porque ellos están como grupo médico organizando una jornada social de salud acá en el Centro Médico Docente Los Altos que se va a desarrollar el 3 de junio. Y a ella le va a tocar, bueno, su especialidad, va a hablar de hernias y otros temas, ella nos va a contar, y van a atender a las personas de manera gratuita acá en el Centro Médico Docente Los Altos durante ese día, esa jornada de salud. Pero bueno, vamos a hablar, como les decíamos, con la doctora con respecto a las hernias. Doctora, gracias por estar aquí. Ana María, un placer, súper contenta en recibir. Imagínate, Daxi, es un gran honor por fin poder acompañarte en este espacio, poder informar un poquito a la población cuál es el fundamento, qué es lo que vamos a tratar de hacer el próximo 3 de junio aquí en el Centro Médico Docente Los Altos. Por mi parte, la idea de estas jornadas es prestar un servicio a la población en diferentes áreas de salud, no solamente por la parte quirúrgica, sino también por la parte de medicina interna, pediatría. Son unas jornadas bastante amplias en donde vamos a intentar abarcar en esta primera etapa y tratar de evaluar cuáles son las necesidades de la población para en un futuro poder ir ayudando un poquito más en la medida de nuestras posibilidades. Como una sola persona no puede hacer todo, estamos integrando un gran equipo con la colaboración de los especialistas aquí en el Centro Médico Docente Los Altos. Y de mi parte voy a tener la responsabilidad de poder hacer el despistaje y diagnóstico y ver cómo se puede ayudar a la población de los Altos Mirandinos que puedan tener un problema herniario. Y fíjate que eso me parece súper interesante porque hay mucha información que nosotros podemos ir adelantando y ofrecer por acá. Exactamente. Me gustaría primero, Anita, que nos pudieses ilustrar en cuanto a qué es una hernia. Bueno, una hernia, que mucha gente dice, no, yo tengo una hernia, es porque se sienten que a nivel de la pared abdominal tienen como un bulto, sobre todo o en el ombligo o en las ingles. Entonces, como una pelota, algo duro. No, generalmente puede ser como lo que se toca la nariz, que es lo que uno llama que puede ser remitente, puede ser una masa que sale cuando se está haciendo un esfuerzo físico importante, cuando se está pujando, se está tosiendo, después de haber hecho labores en la casa cargando unos tubos pesados, o aquellos, los que hacen esfuerzos, sean albañiles que están cargando un saco de cemento, o los muchachos que van al gimnasio y andan haciendo pesas. ¿Y qué es la hernia? ¿Es como un lipoma, una grasa? No, el lipoma es un tumor de la pared, o es un tumor de grasa. Una hernia es la salida
del contenido abdominal a través de un orificio que está en la pared. El contenido abdominal. Contenido abdominal que protruye a través de la pared abdominal, una debilidad. ¿Y como qué contenido? Entonces, ese contenido puede ser o la grasa de un delantal que tenemos por delante de las vísceras o inclusive intestino, que es cuando se hace que sea mucho, el intestino se protruye, entonces muchas veces estas hernias, si no se diagnostican a tiempo, si no se tratan a tiempo, se pueden complicar. Y esa complicación, además del dolor, generalmente es una obstrucción intestinal. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Yo pensé que una hernia era algo así un poquito... No, bueno, al principio es una cosita así chiquitica que uno lo ve, pero... Porque el intestino es una tripa, un pedazo de tripa. El intestino es intestino. En términos coloquiales. Exactamente, el intestino es intestino. Y si ese contenido, cuando pasa por el orificio, se atasca, pierde la vascularización y se puede gangrenar ese pedazo de intestino que está atascado en el orificio. Entonces, debe ser un problema que se puede tratar a tiempo, termina el paciente mucho más complicado. O sea, puede ser algo hasta con riesgo de muerte, una hernia no tratada, por ejemplo. Una hernia maltratada puede ser un problema muy, muy grave. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, jamás uno subestima mucho porque como el problema herniario es un problema muy común en la población, entonces si no se cuidan, si no se tratan a tiempo, puede terminar en una catástrofe. ¿Y hay diferentes tipos de hernias entonces? Hay diferentes tipos de hernia porque todo va a depender de la anatomía. Porque, por ejemplo, las que son en el estómago le sale un pedazo de intestino. Exacto, porque ¿y en los otros sitios? En los otros, o sea, hay hernias que son de la pared abdominal, que es la pared abdominal anterior, donde las más frecuentes generalmente pueden ser las umbilicales. Hay unas que pueden estar un poquitito más arriba, que son las que se llaman epigástricas, las inguinales, que entonces son a nivel de la ingle, se ve que protruye una masa, que generalmente es dolorosa. ¿Inguinales en las zonas genitales? No, inguinales en la parte inferior de la pared abdominal. Ah, perfecto. O sea, la región inguinal que está encima de donde está, digamos, el pliegue del muslo. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con el área genital, o sea, es justo por encima del pliegue del muslo cuando estamos sentados. Por ahí pueden protruir. Y pueden formarse como una bolita o algo entonces, así. Entonces, generalmente lo que ocurre, o la evolución natural de esta enfermedad, es que después de hacer un esfuerzo físico, que estás después de pujar, después de toser, un gran estornudo, después de haber hecho esfuerzo físico en la casa, el gimnasio, etcétera, como yo les había mencionado, puede de repente protruir unas masas a través de estos orificios naturales o debilidades de la pared. Doctora, y eso pasa, por ejemplo, porque la persona estornuda sin tener controlado el estómago, así a sus anchas. No, ocurre o así se controle pasa. No, así se controle, eso puede pasar porque hay un aumento de la presión dentro del abdomen. Entonces, al aumentar la presión dentro del abdomen y haber una debilidad, es como cuando hay una grieta en la pared. Entonces, o una filtración en un tubo, entonces por ahí va a salir, por alguna parte algunas partes sale. Otro ejemplo muy típico son, por ejemplo, en las tetas, como uno lo llama, en los cauchos. Ajá. Que si uno tiene las tripas y uno las aprieta, de repente, ¡pum!, protruye las teticas en las tripas de los cauchos. Que ese es otro ejemplo muy parecido. Un ejemplo muy, muy gráfico que cualquiera lo puede un ejemplo ubicar. muy gráfico. Ahora, ¿se puede evitar una hernia? O sea, ¿podrían las personas... Más que evitarlas, quizás la palabra correcta sería prevenirlas. ¿Ok? Uno es, por supuesto, cómo evitar que se debilite la pared. Las personas tienen que estar bien nutridas. Entonces, factores de riesgo para que se puedan presentar las hernias: las personas obesas, las personas malnutridas, las personas mayores,
los que son pujadores en el sentido de que hacen cualquier esfuerzo de manera constante, ya sea pujar para evacuar, pujar para orinar, o porque tienen un oficio que amerite un pujo o hacer esfuerzo físico continuo, es decir, los que hacen actividad o que tienen o una ocupación que tenga una actividad física importante. Por ejemplo, cargar un saco, cargar saco, sí, sobre todo los albañiles, pues es uno de las labores, una de las ocupaciones que tiene como mayor predisposición. Los músicos que son trompetistas. El trompetista de la vecindad tiene que estar pendiente. El trompetista de la vecindad tiene que estar pendiente porque así como se le inflan los cachetes, se le infla también, hay esfuerzo a nivel de la pared abdominal. Ahora, las personas, por ejemplo, que hacen abdominales precisamente, que hacen ejercicio, que se mantienen con los cuadraditos. Con los cuadritos y tal, ¿tienen menos riesgo? ¿Eso puede evitar en todo caso? Mientras estén en actividad física y tengan una buena musculatura, tienen como una coraza, por decirlo de una manera, con respecto a la pared. Pero el estar haciendo un esfuerzo físico continuo va a hacer que si tienen una debilidad, sobre todo los que son jóvenes, porque ya venían con una debilidad previa a nivel del anillo umbilical, o venían con una debilidad previa porque nacieron con una hernia muy chiquitita y no se dieron cuenta, entonces por ahí va a protruir el contenido abdominal porque justamente hay esa debilidad. Ahora fíjese, cuando, por ejemplo, el niño nace o la persona, hay niñitos que nacen con una hernia. Hay niños que nacen y esos son los que se forma en el momento que cortan el ombligo. Nacen con una hernia umbilical, nacen con hernias, esas son las que se llaman hernias congénitas. Por eso es que es importante que el pediatra examine bien a los niños y evalúe que íntegramente al recién nacido para evaluar si hay alguna malformación en el momento del nacimiento. Y tiene que estar pendiente, por ejemplo, para curar el ombliguito, ese proceso de cicatrización puede ser porque en ese caso hay que esperar el desarrollo normal del niño, hay que darle por lo menos que el niño tenga de 3 a 5 años antes de tomar la decisión de si realmente, si no cierra el anillo umbilical, entonces eventualmente hay que operarlo. En la próxima parte, doctora, me gustaría que usted nos comente si necesariamente cuando se detecta una hernia, la persona debe operarse, si es el único camino quirúrgico, o cuáles son las opciones. En la próxima parte seguimos profundizando en este interesantísimo tema. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con la doctora Ana María Wittenbury. Ella nos está hablando acerca de todo lo relacionado con las hernias, que precisamente ese es el tema que ella va a estar desarrollando en la Jornada Social de Salud del Centro Médico Docente de Los Altos, que se va a desarrollar el próximo 3 de junio. Es una jornada súper interesante. Mira TV está, por supuesto, coadyuvando al éxito de esta jornada, porque es una jornada social para las personas quienes van a venir a ser tratados por diferentes especialistas de alta gama, especialistas del prestigio de nuestra invitada, que tiene casi más de 25 años, no solamente como en grandes hospitales, donde la cosa de verdad se le ve la cara a todo lo que significa la salud, y también en las universidades. En fin, son ámbitos muy interesantes donde el conocimiento y la ciencia se unen para el bien de la colectividad. Entonces nosotros nos sentimos muy contentos de lograr esta conversación tan interesante con la doctora Ana María Wittenbury y hablar acerca de las hernias, que parece una tontería, pero la hernia es algo súper delicado. O sea, yo me quedo sorprendida porque yo de verdad que no sabía que una hernia era como que se estaba saliendo un poquito de intestino. Sí, es la salida, sí. Dios mío, sí, fuerte, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando se sale? Hay que operar. Que esa era la hernia, el tratamiento es quirúrgico.
Eso que a veces pienso que si me pongo una faja, que si me pongo un botón, los remedios caseros, que si se protruye, poner hielo para que se desinflame, eso no existe. Lamentablemente, una vez que se presenta la enfermedad, hay que resolverla desde el punto de vista quirúrgico, porque eso es como cuando hay una filtración en la pared. Si tú tienes, exactamente, si hay un defecto en la pared, un defecto porque hay un hueco en una pared de concreto, la única manera es llamando al albañil y picoteando la pared, poner friso nuevo, pintar de nuevo, más todas las cosas. Y el trabajo de uno como cirujano, en el caso de las hernias, es reparar. Son como los tres componentes. Hay que tratar el contenido que protruyó, en caso de que se haya malogrado el contenido, alguna víscera o algo. Hay que tratar el anillo, por donde el defecto, y después también reparar la pared. Entonces, ya en la actualidad se han ido actualizando las técnicas. Generalmente la gente va a escuchar, ¿no?, que me pidieron una malla o me van a poner una malla, es porque ya se ha demostrado que colocando una malla, las posibilidades de que reaparezca la hernia son mucho menores. Es como cuando le hacen a las mujeres la histerectomía, que le ponen también a veces una malla, más o menos. Bueno, todo depende de cómo fue la técnica. Okay, todo. Pero actualmente las hernias usan eso para que no se les salga de nuevo. Sobre todo en el caso de las inguinales. Y en otras hernias todo depende de la ubicación anatómica y el tamaño del defecto. Si son defectos hay hernias son externas. No, hay hernias internas dentro de la misma anatomía de la cavidad abdominal. Casi siempre son precisamente en el abdomen, ¿verdad? Casi todas las La hernias. mayoría ocurren dentro de la cavidad abdominal, pero también pueden haber hernias dentro de la cavidad torácica. Generalmente son malformaciones. Pero son genéticas. Eso es genética. Pueden haber malformaciones, sí, malformaciones genéticas, que son trastornos de la evolución, del crecimiento, que pueden conllevar, sobre todo las que son congénitas. ¿Cuáles son los riesgos de una operación de una hernia? Más que los riesgos de una operación de una hernia, yo diría primero cuál es la complicación en caso de que no se opere la hernia. Si la hernia sigue protruyendo y sigue habiendo la causa predisponente de ese aumento de la presión abdominal, al final el paciente puede terminar con una obstrucción intestinal. ¿Una hernia se puede reventar? O sea, porque si se obstruye, se aprieta, es se puede lo que reventar. sí, eso se atasca el contenido dentro de ese anillo, ese contenido, esa víscera, generalmente que es intestino, pierde la irrigación sanguínea y entonces cuando se revienta es porque se perfora el intestino. Wow. Y entonces es un paciente que termina complicado porque termina con una peritonitis y eso sí es una catástrofe. Es alto riesgo, ¿verdad? Es mortal. Es una catástrofe. Wow. Es una catástrofe. Yo creo que esa es la palabra, aunque suene muy grande, muy feo, es una catástrofe desde el punto de vista médico porque pueden pasar muchas cosas. Por eso es que es importante. Se puede infectar, por ejemplo, si se es que ya eso genera ya eso es un paciente infectado, ya eso puede inclusive ser un paciente séptico. Entonces es importante hacer el diagnóstico temprano, tratarlo de manera precoz antes de que se complique una hernia, eso es fundamental. Y parte de la razón por la cual se va a tratar este tema a nivel de las jornadas es buscando ayudar a los pacientes a hacer el diagnóstico temprano y buscar la manera de ayudar al paciente para resolver este problema quirúrgico lo antes posible. Porque en el caso de la jornada social van a tener pues alguna consideración con los pacientes que se diagnostiquen en el mismo centro de salud. Vamos a intentar, mejorar precios, etcétera. Mejorar precios, se van a buscar soluciones más accesibles al bolsillo
de la población de los Altos Mirandinos para intentar ayudarlos de algún modo, pues. Cuando una persona es operada de hernia, ¿cuál es el tiempo de recuperación? El tiempo de recuperación generalmente es un reposo relativo desde el punto de vista de actividad física, que uno, por supuesto, como todo paciente recién operado, mientras tenga los puntos, siempre es preferible para evitar complicaciones de infecciones que se quede tranquilo en su casa, pero uno le da un margen de unos 15 días. Y la persona que es operada de hernia o tiene hernia, lo ideal es que no haga fuerza. Por ejemplo, si es un albañil, para evitar que se atasque y haga una obstrucción intestinal y se complique, tiene que disminuir la actividad física. Y hasta que se opere. Después que se opera. Y después que se opere, lentamente, en la medida que se vea que todos los tejidos se hayan recuperado de manera adecuada, puede reiniciar su actividad física. Una persona que que ha padecido de una hernia, que haya sido operada de una hernia, ¿le puede salir otra en otro lado? Le puede salir otra en otro lado o se puede reproducir la misma. La misma. Si sigue con el mismo estilo de vida, por ejemplo. Sigue con el mismo estilo de vida y también, bueno, hay muchos factores que no tiene sentido estar ahorita tratando. Hay muchas razones por las cuales se puede reproducir una hernia y justamente la idea de la utilización de las mallas en la actualidad es disminuir esa posibilidad de reproducción. ¿Y hay medicamentos o...? No, no hay medicamentos, eso es quirúrgico. Wow. Gracias a Dios que hay alguna patología que mientras tanto es de tratamiento únicamente quirúrgico. Y por ejemplo, una persona que tenga hernia y pues no se haya operado, muchas personas seguramente vendrán a la jornada de salud en esas circunstancias. ¿Tienen que prepararse para esa intervención o es una intervención relativamente sencilla y rápida? ¿O tienen que hacer una preparación previa para poderse intervenir? Es que meter a todos los pacientes en un mismo paquete es muy difícil. Cada uno tiene sus circunstancias. En líneas generales, el cirujano no debe tratar la enfermedad, sino que debe tratar al paciente. Porque no es lo mismo tratar a un paciente joven que no tenga ninguna enfermedad asociada a una persona mayor que sí tenga enfermedades asociadas. Entonces, por eso es que es importante siempre acudir a una consulta y hacerle la historia clínica completa al paciente para poder tratar al enfermo que tenga una hernia, no es tratar la hernia. Si uno va enfocado nada más que a tratar la hernia, generalmente termina o en una complicación y en un fracaso quirúrgico. Qué interesante esa perspectiva, que obviamente es la correcta, la científica, ¿no? Además, bueno, éticamente hablando. El deber ser siempre es tratar al enfermo, no a la enfermedad. Qué interesante. Bueno, mira, ya llegamos al final de esta interesante conversación. Nos gustaría, doctora, que usted ofrezca pues algunas consideraciones que considere pertinentes a nuestros televidentes, no solamente en el marco de la importancia de la detección temprana, que creo que es una buena conclusión de esta conversación. Exacto. De las hernias y obviamente hacer el abordaje quirúrgico necesario, sino también las posibilidades que ustedes están planteando como grupo del Centro Médico Docente Los Altos para la jornada del 3 de junio, que me parece espectacular. Sí, la idea de estas jornadas es que la población acuda a las mismas, busque ayuda en caso de tener alguna inquietud. Si tiene alguna pregunta, los canales del Centro Médico Docente Los Altos van a estar abiertos para poder solventarles cualquier duda. La idea no es solamente el tratamiento de las hernias, van a haber especialistas en distintas áreas, va a haber pesquisa de enfermedad a nivel del cuello, enfermedad de mama, los ginecólogos van a hacer pesquisa de cáncer de cuello uterino, el urólogo nos va a colaborar en el despistaje de cáncer de próstata, va a haber traumatólogos para la evaluación de problemas, sobre todo el sobreuso de los teléfonos y los equipos digitales que muchas veces terminan con problemas a nivel de las manos, trastornos posturales. Qué interesante. En el caso de los niños vamos a contar con pediatras para hacer el despistaje de malnutrición, que en este momento es
es una inquietud muy grande que hay a nivel de los altos mirandinos. Y a su vez por medicina interna, despistaje de diabetes, hipertensión arterial, trastornos cardíacos. Entonces hay un equipo una jornada completa. Estamos organizando unas jornadas completas con un equipo multidisciplinario, buscando la manera de ver cómo podemos ayudar a la población de los altos mirandinos. ¿Y esas jornadas van a tener charlas también allí? Va a haber charlas a nivel de cada una de las especialidades, en la medida que estamos todavía en la organización. No les voy a mentir que está todo listo, pero la idea es que todos se sientan bien atendidos. Muchísimas gracias, doctora, súper contenta y además aprendí mucho, ¿no?, con esta conversación, y espero que también nuestros televidentes se hayan sentido contentos, porque esa es la idea. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias, así conversamos con Ana María Wittenbury, bueno, una excelente profesional de la medicina, quien está precisamente haciendo lo que tenemos que hacer los venezolanos, dar un poquito ese aporte para que las personas estén mejor y para que todos estemos mejor. Así que el 3 de junio es la jornada social de salud del Centro Desde Médico. temprano los vamos a esperar aquí, y por supuesto que previamente, si se pueden preinscribir, va a ser una gran ayuda para poder organizar mejor el flujo de los pacientes que acudan. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, doctora, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias, porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.